Amigos televidentes, un cordial saludo para todos. Bienvenidos a la revisión de las informaciones, análisis y opinión desde la ciudad de Ambato a través de la señal 47 de TVMIC. Carolina, bienvenida. Clever, amigos televidentes, un placer estar con ustedes en este nuevo día de información. Gracias por acompañarnos. Revisamos los temas informativos del día. El MIPRO implementa bus de la calidad para empresas. Líderes ambientalistas promueven convivir social ambiental. Consejo Cantonal promueve reforma a ordenanza de nomenclatura de la ciudad. Municipalidad de Ambato trabaja en plan de movilidad urbana. Estas y otras informaciones de carácter regional e internacional, más adelante. El diálogo de hoy con Freddy Aguilar, antropólogo y catedrático de la Universidad Técnica de Ambato. Hablaremos sobre algunos temas relacionados a la violencia urbana y la inseguridad en la frontera norte. Gracias por acompañarnos después de esta pausa publicitaria. Retornamos. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Hospital Básico Privado San Luis, ginecología y obstetricia para enfermedades de la mujer, control del embarazo, partos, cesáreas y ligaduras, cirugía laparoscópica y general de hernias, vesícula, apéndice, próstata, hemorroides, testículos no descendidos y varices, cirugía estética y reconstructiva de nariz, senos, abdomen y más. Hospital Básico Privado San Luis, atención permanente y precios módicos. Juan Benigno Vela 1049 entre Guayaquil y Quito. Citas al 282-7064. Pagar en efectivo es cosa del pasado. Solicita ya tu tarjeta de débito Visa Electron de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato. Realiza todas tus compras de forma rápida, sencilla y cómoda en millones de establecimientos en todo el mundo. Transacciones por internet y cajeros automáticos. Compra, viaja, disfruta y diviértete con la seguridad y la más alta tecnología que te brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, junto a ti. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País. 10 años de vida institucional al servicio de sus socios. Estamos implementando una nueva plataforma tecnológica, por lo que solicitamos acercarse a actualizar sus datos personales. Depósitos, retiros e inversiones en todas nuestras oficinas operativas de La Tacunga, Píllaro, Salcedo, Riobamba y la Matriz Ambato. Créditos para toda necesidad, desde 10,000 hasta $50,000 con las tasas de interés más bajas del mercado. Entregamos su crédito en máximo 48 horas. Por todas tus transacciones reclama tus boletos y participa en el sorteo de grandes premios el mes de septiembre. Ingeniero Manuel Tualombo, gerente general.
Lady Rose, cuero legítimo, calzado para damas y caballeros en nuestros estilos, casual, oficina, botas y botines, siempre a la moda con calidad y confort. Lady Rose, visítanos en nuestros puntos de venta, en Ambato, Bolívar y Montalvo, en Quito, Centro Comercial El Recreo Local 21I, planta de producción, Avenida Los Chasquis 0657 y Pastaza. También puedes realizar tus compras en nuestra página web www.ladyrose.com.es, en Facebook o Instagram. Por el mes de la madre, grandes ofertas, descuentos del 20 al 50% hasta agotar stock. Lady Rose, cuero legítimo. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Para iniciar la jornada, usted debe estar bien informado. Debe saber lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Noticias oportunas, diálogos directos y frontales, análisis y libertad de opinión. Punto de partida. Punto de partida. La información como debe ser. De lunes a viernes, de 6 a 8 horas, con la conducción de Alejandra Garzón y la dirección de Clever Arroba. Solo por Turbo 93.3 FM. Gracias por estar en nuestra sintonía y damos inicio a la información. El Ministerio de la Producción apoya al sector empresarial para mejorar la producción con la ayuda del bus de calidad que recorre varias regiones del país. Diego Lalama, coordinador zonal del Ministerio de la Producción, dio a conocer el apoyo que brindan al sector productivo de la provincia por medio del bus de la calidad que asiste a las empresas y realiza el análisis técnico para mejorar los procesos de producción. Días anteriores tuvimos la presencia del bus de la calidad, que es un bus que lo que pretende es hacer un análisis y un apoyo técnico profesional a los diferentes sectores de la provincia. Cabe destacar que este análisis técnico profesional no es un tema de que nosotros queremos imprimir multas o queremos imprimir algún tipo de sanción, todo lo contrario, es un asesoramiento, es un apoyo gratuito a todos los sectores con el fin de que ellos vayan alineándose a las nuevas normativas y a las nuevas tendencias de productividad del mercado. Lalama dijo que el bus de la calidad ha visitado unas 20 empresas de la provincia en las áreas textil, lácteos, cervecería artesanal, calzado, entre otras. El objetivo es ayudar a verificar el control de calidad. Las empresas que hemos visitado son las que nos ha dado el modelo de gestión de la gobernación y hemos estado en territorio haciendo otras que nos ha pedido la comunidad y la gente. En el área de la cerveza artesanal han intervenido en 4 empresas para evitar el uso del etanol y garantizar la calidad del producto para los consumidores. En el tema de la cerveza hemos actuado con 3 marcas de cerveza de Tungurahua y es muy importante que estamos haciendo la trazabilidad del etanol en las bebidas alcohólicas. ¿Qué es esto? La trazabilidad del etanol son las diferentes revisiones que se hace de que las bebidas alcohólicas no tengan etanol. En las áreas calzado y textil se fomenta la implementación de nuevas técnicas de producción con miras a la exportación. Nuestro punteo inicial es que debemos actuar sobre una marca colectiva, debemos actuar sobre una asociatividad para de esta forma tener mejor competitividad, ahorrar recursos y poder tener una posibilidad inclusive de exportación de nuestros productos textiles, porque se ha descubierto, se sabe que son muy buenos constructores, muy buenos cosedores, muy buenos cortadores. Con imágenes de Wilson Hinde al diálogo con Clever Arroba. La red de ambientalistas del Ecuador, en conjunto con varias instituciones de la ciudad y provincia, promueven el convivir social ambiental en Tungurahua.
La Red de Líderes Ambientalistas del Ecuador surge con el propósito de incentivar el convivir ciudadano con los recursos naturales y promover la conservación del medio ambiente, expresó Erika Toledo, representante de la organización ambientalista. La Red Nacional de Líderes Ambientales surge como una iniciativa de promover un desarrollo sostenible para la conservación de la biodiversidad, conservación de los recursos naturales y promover un consumo responsable, con el único propósito de formar una sociedad proambiental y justa, que conviva de forma armónica con la naturaleza, bajo los principios de solidaridad, respeto, responsabilidad, unión, organización y liderazgo. Este trabajo se realiza con las instituciones públicas, organizaciones sociales y la empresa privada, por medio de microemprendimientos que promueven la bioeconomía, vinculando el trabajo con las universidades de la región. Se está vinculando el trabajo con las diferentes universidades, pues son las responsables de dar capacidad a diferentes personas, en este caso jóvenes estudiantes, pues quien en un principio han sido los pioneros en desarrollar estos bioemprendimientos en diferentes provincias del Ecuador. Además, se impulsa la campaña nacional de reciclaje de desechos sólidos para la reutilización de materiales eliminados como basura. Para esto, está trabajando con el Ministerio del Ambiente y como socios estratégicos a la empresa Equaplastic, una empresa pues que utiliza y da una segunda vida a este desecho que luego de ser consumido pues se puede transformar en otros bienes de consumo también de la humanidad. Con cámaras de Wilson Hinde, al diálogo con Clever Arroba. En otra información, les damos a conocer que la Municipalidad de Ambato revisará la nomenclatura de las calles de la ciudad para incluir nombres de ilustres ambateños. Este tema fue tratado en sesión ordinaria del Consejo. La vicealcaldesa de Ambato, María Fernanda Naranjo, se pronunció sobre la necesidad de revisar la nomenclatura de las calles de la ciudad de Ambato, dado que existen nombres que no se apegan a la ordenanza respectiva. Si hay algunas trabas que impiden que ciudadanos que se han destacado puedan llevar nombres de calles o, en este caso, parques, bustos dentro de nuestra ciudad, y sí es muy ideal que se pueda hacer un análisis de dicha ordenanza. Naranjo mencionó la importancia que se debe dar a los nombres de ilustres ambateños que han aportado al desarrollo social de Ambato, como es el caso de José Cuesta Holguín para un parque de la ciudad, por el trabajo realizado en beneficio de grupos vulnerables de la ciudad y cantón. Se puede hacer también un análisis de la historia, de la vida de José, quienes pudimos conocerle, trabajar con él, incluso conocer aquellos proyectos sociales de escuelas, apoyo a la educación, a las personas con discapacidad y más proyectos que se lo realizaron tal vez de manera oculta y que los ciudadanos no conocen. La concejala Araceli Pérez dijo que es importante se consideren los planteamientos ciudadanos para incluir nombres de hombres y mujeres notables de la ciudad en calles y espacios públicos de la urbe y parroquias rurales. Toda vez de que hay calles que nada tienen que ver con la historia ni nada con nuestro Ambato, con nuestro Tungurahua. Realmente hay calles como nombres de caricaturas. ¿Qué tiene que ver un nombre de caricaturas con nuestra historia? Entre tanto, el alcalde Luis Amoroso recalcó la necesidad de revisar la ordenanza de nomenclatura de la ciudad y cantón para incluir nombres de ambateños destacados en la sociedad. Lo único cierto es de que existen sectores sociales a los que no se les ha rendido la justa memoria y el justo valor. Y para eso siempre hemos requerido recurrir a la ordenanza donde nos habla de una reglamentación para ciertos factores, y por eso es de que en la ordenanza habla de la reglamentación para la denominación de vías. Con imágenes de Wilson Hinde, al diálogo con Clever Arroba. En otro ámbito informativo, la GIZ de Alemania, en conjunto con la Municipalidad de Ambato, trabajan en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana, el mismo que sería entregado a finales del año 2020. El GAD municipal de Ambato se interrelaciona con el GIZ Ecuador para el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible 2020, mismo que determinará la política institucional a seguir en los próximos años en el tema de movilidad y transporte. Así lo manifestó Claudia Balseca, jefa de proyectos de la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Ambato. Ambato como propuesta, ante una convocatoria realizada en el 2017, solicitó el apoyo para actualizar el plan de movilidad vigente.
La idea es generar el componente de movilidad sustentable para así potenciar las características que tenemos como ciudad intermedia. Para el efecto se integrarán a otras instituciones y la academia, quienes aportarán con sus criterios y documentos válidos para establecer un proyecto sustentable en movilidad. Se establecieron un poco los hitos que vamos a desarrollar en el transcurso de estos casi 2 años, pues se plantea tener como resultado final un plan de movilidad sostenible a finales del 2020. La importancia también radica en trabajar coordinadamente con todos los actores involucrados en el tema de movilidad, transportistas, colectivas de ciclistas, participación ciudadana en general, la academia. La GIZ plantea el financiamiento y la creación de un comité y observatorio de movilidad que trabajará con el afán de promover un proyecto sustentable en movilidad urbana, según Michael Engel, Stargate técnico del GIZ de Alemania. El programa tenía un monto de 300 millones de euros, parte de esto para asistencia técnica, como este programa aquí, y parte para asistencia financiera. Ahora es el programa implementado por 5 organizaciones europeas como la GIZ. Con cámaras de Wilson Hinde, al diálogo con Clever Arroba. Al regresar de nuestra pausa publicitaria tendremos una entrevista con Freddy Aguilar, antropólogo y catedrático de la Universidad Técnica de Ambato. Abordaremos el tema de la violencia urbana, pero antes también el de la inseguridad en la frontera norte, desde la cosmovisión sociológica. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y en breve estamos con el diálogo de hoy. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Pagar en efectivo es cosa del pasado. Solicita ya tu tarjeta de débito Visa Electron de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato. Realiza todas tus compras de forma rápida, sencilla y cómoda en millones de establecimientos en todo el mundo. Transacciones por internet y cajeros automáticos. Compra, viaja, disfruta y diviértete con la seguridad y la más alta tecnología que te brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, junto a ti. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet, Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Para iniciar la jornada, usted debe estar bien informado. Debe saber lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Noticias oportunas, diálogos directos y frontales, análisis y libertad de opinión. Punto de partida. La información como debe ser.
De lunes a viernes, de 6 a 8 horas, con la conducción de Alejandra Garzón y la dirección de Clever Arroba. Solo por Turbo 93.3 FM. Televidentes, amigos, gracias por continuar con nosotros. El diálogo de hoy con Freddy Aguilar. Él es un catedrático universitario de amplia trayectoria, quien ha realizado incluso amplios trabajos y estudios relacionados a la antropología. Como antropólogo y filósofo, pues hablaremos sobre la problemática de la inseguridad y la violencia que vive el país, tanto en frontera como internamente. Hechos que obviamente ponen de alguna manera, diríamos, en alerta al ciudadano frente a lo que debe ocurrir en el futuro con las acciones de los gobernantes de turno y obviamente con la sociedad, el cómo debe comportarse también frente a estos hechos de orden social. Freddy, bienvenido, un gusto tenerte acá en los estudios de TVMIC en la ciudad de Ambato. Iniciemos un poco por poner en contexto el tema de la inseguridad en la frontera norte, que como es de conocimiento público se ha generado a raíz de la acción que han tomado grupos de narcotráfico que desde Colombia han ingresado a territorio ecuatoriano. Y esto ha estado pues también con hechos de terrorismo que han puesto pues en alerta a toda la frontera norte con Colombia. Si de alguna manera ponemos en contexto por qué se generan estos grupos y hasta qué punto esto realmente obedece a una realidad social que está en medio de la frontera norte. Bueno, gracias Clever por la invitación. Hablar en términos de la violencia en la frontera. Bueno, anterior a eso hay que partir diciendo que la situación del Ecuador, la coyuntura hoy en Ecuador hay que entenderla de dos horizontes, a partir de dos horizontes. El primero, o variables sociológicas, el primero, las drogas por un lado, las drogas y el narcotráfico, y la otra, la violencia cotidiana, la violencia urbana. En relación al primer momento que responde a las drogas, quiero presentar una breve descripción histórica de cómo se ha dado este proceso. Primero, hay que tomar en cuenta que en el caso de Ecuador no tenemos exclusivamente drogas, drogas por ser un país de paso o de tránsito, en primer lugar. No de producción, obviamente. Claro, pero ya vamos a ir viendo. Por ejemplo, hay muchos estudios, está el caso de Ecuador, el especialista Fernando Carrión trabaja mucho sobre esto, y él comenta que para el caso ecuatoriano se lava recursos económicos, principalmente desde que aparece la dolarización. Y eso es un fenómeno interesante. ¿Por qué? Porque de un mercado pequeño, como el nuestro, un mercado pequeño, simplemente se convierte en el megamercado por la moneda. Y ese es un fenómeno. Es un país atractivo por el sistema monetario. Por supuesto, por supuesto. Es decir, desde el 2008 se produce un hecho, como he dicho, interesante. Hay una contracción de la coca en los Estados Unidos primero, y esto hace que el nivel de producción se sostenga básicamente de la cocaína de tres países que han sido clásicos, y eso lo dice también Carrión. Tal es el caso de Bolivia, Perú y Colombia, que han sido clásicos en esto. Y esta droga ya no va a los Estados Unidos y empieza a producirse, esto es fundamental, producirse algo que muchos autores llaman con la globalización del consumo. Ojo, y si hablamos en términos de globalización del consumo, eso hace que también llegue a nosotros dicho consumo. Y es ahí lo que vemos muchas cosas a diario, bueno, que los medios también lo presentan. Por ejemplo, según los datos del Ministerio del Interior, alrededor del 18% de la captura o la incautación de las drogas es para consumo interno.
un fenómeno también, la masificación del microtráfico, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, más allá también, por ejemplo, se ha capturado, dicen los datos que tenemos a mano y se manejan en el Ministerio del Interior, dicen que se ha capturado más de 120 toneladas en el 2016. Estamos hablando que es no hace más de un año, ojo, Así es. no es más de un año. Ahora, lo que da a entender de que se interesante- trafica bastante en el Ecuador, Por ¿no? supuesto. Ahora lo interesante, más que traficar, es el consumo interno que se está dando. Ahora, lo interesante es que el Departamento de Justicia señala, por ejemplo, que en el Ecuador, por el Ecuador pasan 220 toneladas. Bueno, cuando ve uno en términos estadísticos, si uno de ese total resta el 18%, es más o menos unas 40 toneladas. Es decir, No es nada. En pero relación al por volumen. supuesto, al volumen, por supuesto, al volumen. Luego de ese fenómeno aparece el famoso Plan Colombia, recordemos el Plan Colombia que tenía ciertos matices, que se firma en el año 99 del siglo pasado, y bueno, y se empieza a construir una idea, la fuerza, sobre todo en la presidencia de Uribe, recordemos en el Así 2002, es. lo que se produce también es un efecto global. Para las ciencias sociales, esta idea del efecto global, para el caso ecuatoriano, no es ajeno. Para nada, para nada no es ajeno. Le empiezan a llegar, por ejemplo, este efecto que muchos teóricos lo llaman como efecto global, hace que a nuestro país incluso lleguen laboratorios. Y es ahí cuando Ecuador se convierte también en un país productor de cocaína. Así es, especialmente en en las franjas fronterizas, ¿no? Sí, más allá de las franjas fronterizas, hay una cuestión interesante, que la ubicación del Ecuador. Recordemos que está ubicado entre dos países productores Así de es, coca. ajá. Ojo, productores de coca, y eso también un lugar estratégico que permite hacer la exportación de la droga hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos, que bueno, es el mayor lugar, son los mayores lugares, sobre todo de consumo del mundo, es Estados Unidos. Eso por un lado. Por ejemplo, los puertos que tiene Ecuador. Los puertos que tiene Ecuador son Estratégicos. estratégicos, Ajá. son muy estratégicos, no sé, con una infraestructura de primera, que incluso no lo tiene ni Perú ni Colombia. Así es. Y eso le hace atractivo. Es decir, y eso le hace atractivo. Para el caso, por ejemplo, y esto en los estudios que hace Carrión, dice que para el caso ecuatoriano, más que el caso ecuatoriano, para el caso colombiano, tienen dos puertos. Primero, el de Buenaventura y el de Tumaco, ¿no? Y el de Tumaco, que es inferior al que nosotros tenemos. Tal es el caso, por ejemplo, acá tenemos algunos, Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar, etcétera. Y hay otra cuestión también, y también hacia el lado oriental. Así es, la salida al Amazonas también, Por ¿no? supuesto. Ahora, en relación hacia el lado oriental, se ve que la droga viaja mucho a Brasil. Y es ahí que Brasil hoy se ha convertido en el segundo país consumidor a nivel mundial. Así es. Entonces, Ecuador se convierte, en primer lugar, en términos geopolíticos, y más que geopolíticos, en términos de procesamiento y de circulación, se vuelve estratégico. Así es. Esto en lo que tiene que ver precisamente a la situación de orden nacional. Ahora, en el plano social, ¿por qué de alguna manera se han generado estos hechos de violencia en la frontera? Y está inmerso precisamente un ecuatoriano, alias el Guacho, ¿no? Que precisamente siendo ecuatoriano ha entrado a formar parte de estos grupos disidentes colombianos. Socialmente, ¿cómo entendemos esta realidad? A ver, primero hay que decir, bueno, y eso lo charlaremos luego, al Guacho se lo ha buscado como un chivo expiatorio, ¿no? Segundo, hoy sabemos las nuevas informaciones por el medio del registro civil, que Guacho es inexistente en Ecuador, por tanto no es ecuatoriano.
Como también lo es donde fueron capturadas estas personas que fueron secuestradas, etcétera, etcétera. Entonces eso es otra discusión. Ahora bien, ¿por qué se da esto? Hay muchas investigaciones que se ha hecho, por ejemplo, en Flaxo. Se ha detectado, dicen que hay más de 23 carteles, ya sean mafias, bandas delictivas o como quieran llamárselas, pero tienen un matiz. Ya no son solo a nivel local, son de carácter internacional. Correcto. Ligados con carteles a nivel internacional, por supuesto, ¿no? Por supuesto, hay toda una red interesante. No hace mucho se presentó, me parece que estudios de Flaxo presentaron en el Ministerio del Interior cómo eran estas rutas, son las mega rutas. Igual, como hemos comentado, por la cuestión estratégica de los puertos, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea que Ecuador es solo país de tránsito, ya no y que se bodega o se almacena drogas en megas cantidades, ya no. Ya no, para nada. Esa idea, como lo dice Carrión, fue del siglo pasado. Así es. Del siglo pasado. Porque no tiene, es decir, ya no tiene ningún asidero, ya no tiene en qué sostenerse esa idea. Porque la realidad nos dice otra cosa. Que hay consumo en el Ecuador, ¿no? Hay consumo y es un consumo alto. Pero como es consumo también, es decir, esta idea de la globalización del consumo ha hecho que ya no exista fronteras. Así es. Y el tema de lavado también, ¿no? De recursos provenientes de la droga, se dice que en el Ecuador pues es un denominador común. Claro, ¿no? Por el cambio. Entonces, ese es otro factor que de pronto hace que estos grupos de narcotraficantes se fijen más en el Ecuador, necesariamente. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, frente a esto, se ve que detrás hay una cierta permisividad. Es decir, las cuestiones han sido muy permisivas. Primero, en la anterior administración, no me refiero a la administración de los 2 años, hablo de todo un siglo. Es decir, si miramos cómo han sido los procesos, duran mucho más allá de 10 años. Entonces, es decir, el país como tal ha sido muy permisivo, se ha generado, incluso, como vemos, la cuestión de la normatividad, etcétera, es ausente. Para dar un ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores no hay una política sobre narcotráfico. Así es. Es inexistente. Y por lo tanto están en libertad de acción, diríamos, ¿no? Cierto. Ahora, ¿por qué se generan estos hechos de terrorismo que hemos vivido en el Ecuador últimamente? ¿Es que estos grupos pretenden generar miedo o es el mecanismo tal vez para proteger sus propios intereses? Yo creo que va por el segundo momento, porque aquí voy a tratar la segunda cuestión que decía sobre la otra variable sociológica, que es la presencia del Estado. Ahora bien, el Estado no tiene, como vemos hoy en día, el Estado no tiene una capacidad operativa. Así es. Y eso hace, vamos a un supuesto weberiano de Max Weber, que es el Estado quien tiene el monopolio del uso de la fuerza en frontera. No lo tiene, para nada. Lo tienen en este caso los grupos disidentes. No hay una capacidad de reacción frente a estos hechos. Más que de reacción, se da esto porque en frontera el Estado ha estado ausente. El hecho que se haya militarizado la frontera no garantiza la presencia total del Estado. ¿En qué sentido? Ha estado ausente, por ejemplo, con los programas de educación, ha estado ausente con los programas de salud, ausente incluso con los programas de vivienda, etcétera, etcétera. Incluso los servicios básicos, Y le hace vulnerable a esas poblaciones. Le hace atractivo. Porque la gente tiene que vivir de algo. Entonces, bueno, no tiene otras posibilidades en términos de... Y ve una opción en estos grupos, ¿no? En estos grupos que le brindan ciertas posibilidades de tener algo. Y esto ahí es donde estos grupos pueden operar con tranquilidad. Operan con tranquilidad porque la gente, como he dicho, no tienen otra posibilidad y bueno, hacen lo que hacen. Así es. Ahora, el secuestro, ¿por qué? A ver, la cuestión del secuestro... yo no le diría que es tan aislado. La idea del secuestro responde a que luego charlaremos sobre... Bueno, hay un autor interesante, Philippe Bourgeois,
que hace todo un paneo de cómo entender la violencia. Él dice, hay la violencia estructural, hay la violencia política, hay la violencia simbólica y la violencia cotidiana. La cuestión del secuestro va relacionado mucho a la cuestión de la violencia estructural, donde el Estado no tiene presencias, por tanto, estos grupos que están fuera de la ley, claro que ellos tienen su propia organización, están fuera de la ley, organizan ciertas formas de tratar de generar un control social. Y una forma de control social es esta del secuestro. Y de imponer su principio, su argumento, no sé, sus aspiraciones y sus políticas. Sí, en parte sí, porque, bueno, si no hay un control de parte del Estado, hay otros grupos que también generan un determinado control. Entonces, por supuesto. Es decir, aquí hay la pugna de poderes, diríamos, ¿no? El poder de un Estado que no tiene capacidad de control y de estos grupos subversivos que están previamente organizados y que sí tienen políticas o que sí tienen estrategias para precisamente controlar sus espacios. Cierto, cierto. Incluso si miramos, por ejemplo, el fiscal Martínez vino por acá, por Ecuador, ¿no? Y decía esto, que Guacho era ecuatoriano, que la gran mayoría de disidentes eran ecuatorianos, y bueno, ahora vemos que es todo lo contrario, que es todo lo contrario. Y el grande problema, y que considero que es el problema, es que Ecuador no ha estado preparado para estos acontecimientos. Más que preparado, desconoce. Así es. Y el desconocimiento hace que hagan lo que posiblemente se puede. Y no son efectivos en el accionar, en una respuesta frente a estos hechos. Para nada. Estamos en diálogo con Freddy Aguilar, quien es catedrático universitario, antropólogo y filósofo de profesión. Vamos a la pausa y al retornar también hablaremos sobre los hechos de violencia que vive el Ecuador, ya en el plano urbano, cómo repercute también varios factores, el mismo hecho de la pobreza, la delincuencia y lo que está detrás de ello, incluso las mismas drogas, ¿no? Sí. Fenómenos sociales que obviamente habrá que entenderlos desde la perspectiva de una lectura técnico-analítica y sociológica. Volvemos en breve. Pagar en efectivo es cosa del pasado. Solicita ya tu tarjeta de débito Visa Electrón de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato. Realiza todas tus compras de forma rápida, sencilla y cómoda en millones de establecimientos en todo el mundo. Transacciones por internet y cajeros automáticos. Compra, viaja, disfruta y diviértete con la seguridad y la más alta tecnología que te brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, junto a ti. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general.
Lady Rose, cuero legítimo, calzado para damas y caballeros en nuestros estilos, casual, oficina, botas y botines, siempre a la moda con calidad y confort. Lady Rose, visítanos en nuestros puntos de venta, en Ambato, Bolívar y Montalvo, en Quito, Centro Comercial El Recreo Local 21I, planta de producción, Avenida Los Chasquis 0657 y Pastaza. También puedes realizar tus compras en nuestra página web www.ladyrose.com.es, en Facebook o Instagram. Por el mes de la madre, grandes ofertas, descuentos del 20 al 50% hasta agotar stock. Lady Rose, cuero legítimo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País. 10 años de vida institucional al servicio de sus socios. Estamos implementando una nueva plataforma tecnológica, por lo que solicitamos acercarse a actualizar sus datos personales. Depósitos, retiros e inversiones en todas nuestras oficinas operativas de La Tacunga, Píllaro, Salcedo, Riobamba y la Matriz Ambato. Créditos para toda necesidad, desde $10,000 hasta $50,000 con las tasas de interés más bajas del mercado. Entregamos su crédito en máximo 48 horas. Por todas tus transacciones reclama tus boletos y participa en el sorteo de grandes premios el mes de septiembre. Ingeniero Manuel Tualombo, gerente general. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Somos confianza y seguridad, apoyamos tus iniciativas, porque creemos en ti, somos Acción Tungurahua. Actuamos junto a ti por días mejores, por gente que tiene sueños pequeños, medianos, grandes y más grandes, héroes que trabajan día a día. Apoyamos a cada persona de distintos lugares que confía en nosotros. Nuestra carta de presentación es la experiencia a través de los años. Somos confianza y seguridad. Somos Acción Tungurahua, Matriz Ambato. Sucursales La Tacunga y Machachi. Ingeniero Elías Pacari, gerente general. Si quieres lucir bien y te gusta cuidar tu cabello, entonces ven a María Ramos Peluquería. Los expertos en belleza. Con el mejor equipo de trabajo a tu disposición y los mejores productos para tu cabello. Visítanos en la calle Quito entre Ceballos y Sucre en el edificio Zurita. María Ramos Peluquería, los estilistas de color. Para iniciar la jornada, usted debe estar bien informado. Debe saber lo que ocurre en el Ecuador y el mundo. Noticias oportunas, diálogos directos y frontales, análisis y libertad de opinión. Punto de partida. La información como debe ser. De lunes a viernes, de 6 a 8 horas, con la conducción de Alejandra Garzón y la dirección de Clever Arroba. Solo por Turbo 93.3 FM. Retomamos el diálogo con nuestro invitado de hoy, el antropólogo Freddy Aguilar. De lo que conversamos en la primera parte de este diálogo, de los hechos de violencia que se han registrado en la frontera norte con Colombia, vamos también a lo urbano, ¿no? Que de alguna manera está ligado también a este panorama de una crisis interna que vive el país, con la masificación de la violencia, los asaltos, los robos, y obviamente estos fenómenos sociales que vienen afectando especialmente en las grandes urbes. Y Ambato no es la excepción por ser pues una ciudad que no siendo tan grande, sin embargo es atractiva por la situación económica, por la actividad de comercio y otros factores que están en su alrededor del convivir diario.
¿Cómo entendemos los hechos de violencia internamente en el país, Freddy? Hay dos cosas. La primera, la violencia en frontera tiene ciertos matices, mientras que la violencia urbana tiene otros. Así es, totalmente completamente, son diferentes. En cuanto a este segundo, la violencia responde a una cuestión que muchos teóricas de las ciencias sociales lo llaman con violencia cotidiana, es decir, las pequeñas relaciones que se vuelven conflictivas y que decaen en hechos de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia entre pares, etcétera, etcétera. Ahora, antes de seguir, sería importante definir qué es la violencia. La violencia se constituye en relaciones de poder y relaciones políticas, por supuesto, porque es de decisiones, pero son relaciones de poder asimétricas, es decir, son completamente desiguales. Cuando hablamos en términos de desigualdad, uno gana y otro pierde. En el caso de la violencia urbana, hay muchos matices. Muchos teóricos lo llaman, primero, el gran problema de la violencia urbana es la circularidad. Es decir, que hay hechos de violencia que están circulando, que incluso entre ellos se van entrelazando. Para citar algo. Digamos, no hace mucho, recuerdo que hace unos 4 años realizamos un estudio sobre violencia en un barrio X de acá del Ecuador. Es decir, la violencia de género estaba presente, pero también había actos delictivos, por ejemplo, los pequeños hurtos. Los asaltos. Los hurtos, etcétera. Los robos en buses, por ejemplo. Los robos en buses, pero tienen este matiz, es la circularidad. Por ejemplo, yo o alguien sustrae algo, pero va a vender en un lugar X, y en ese lugar X yo voy y compro. Formo parte también de ese círculo. Por supuesto. Entonces, la violencia urbana y estos hechos, como tú lo llamas, y también lo llamamos hechos delictivos, también compete a todos. No es que compete solo a quienes lo han vivido, o viven o han sido víctimas. Así es, no Freddy. Ahora, tú hablabas de que es de alguna forma una pugna de poderes, ¿no es cierto? Y que alguien gana. En este caso, ¿nos está ganando la delincuencia? Nos preguntamos. No va tanto por quién gana o quién pierde, sino es cómo circula. Cómo está circulando, cómo se está dando. Hay una cuestión importante para entender esto de la violencia. No es que el poder se impone, no, para nada. El poder se ejerce. Y esta es una idea muy Foucaultiana que ha ayudado a entender también estos procesos de la violencia urbana. No, la relación, digamos, con mi vecino o vecina también se vuelve caótica. La relación, si estoy en un bus, me extraen un celular o lo que sea, no hay esto que llamamos la solidaridad, o si la hay, bueno, hay tantos factores. Entonces, vuelvo a lo que le comentaba al inicio, la cuestión de la circularidad, por un lado, la circularidad de la violencia, y segundo, tomar en cuenta que la violencia cotidiana está en cada lado. Tampoco queremos hacer una escena catastrófica de esto, para nada, pero hay que entenderlo desde eso. Ahora bien, vemos que el otro día charlábamos, justo este tiempo me he dedicado a preguntar a los señores taxistas cómo perciben la violencia. Así es. Porque es algo muy particular de ellos, Por supuesto, y ven y han palpado, les digo, bueno, a ver, ¿usted qué cree de la violencia? ¿Qué considera la violencia? No, la violencia es esto. Sin embargo, va más allá. Por ejemplo, lo asocian, ahí viene un análisis, lo asocian con la no presencia de entes locales. Es decir, por ejemplo, si las instituciones, vamos al estilo Weber, que tenían el monopolio hegemónico de la violencia, no hacen, más que la violencia de la fuerza, no hacen uso un poco para buscar políticas de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la gente? La gente va a hacer uso o hace uso de la propia violencia para defenderse de la violencia. Y el gran problema, que aquí es caótico, es que estos hechos se naturalizan. Un niño mirando, por ejemplo, las redes sociales del asesinato de esta persona. Y lo ve como normal, ¿no? Normaliza.
lo normaliza, y cuando las cosas se normalizan... Y comienza a formar parte de la estructura... Interioriza, forma parte de sus códigos, incluso de sus, más que de sus prácticas, de sus códigos cotidianos. Entonces lo ve como si fuese algo normal. Y eso, bueno, a la postre genera primero una irrupción en las relaciones sociales, en el tejido social. Freddy, la violencia está ligada, sin lugar a duda, al tema de las drogas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Sí, sí. Está ligada tal vez a la pobreza, no sé. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque a veces ¿cómo la entendemos? Ligar, ¿cómo se origina? Por supuesto. Ligar la violencia a factores económicos es una interpretación que minimiza los procesos. Es decir, no. Por ejemplo, cuando uno ha hecho trabajo de campo, sabe que la gente que no tiene una economía favorecida, o etcétera, etcétera, tiene sus propios códigos de control interno. Mientras que no, va más allá, es decir, va a decisiones estructurales, decisiones políticas, decisiones incluso, entre comillas, voy a hacer un poco... no caer en ciertos determinismos, incluso decisiones culturales. Ojo, la violencia no es cultural, porque la violencia lo que hace es romper el tejido social y cultural. Es todo lo contrario. A veces hay estas interpretaciones que dicen que la violencia es cultural. No, imposible, no tiene un asidero teórico. Pero de pronto sí se puede dar la identificación de un patrón cultural, por decir, quienes realizan el servicio de cargadores, por decir, que se dedican al alcoholismo, y es un patrón cultural de ellos también generar hechos de violencia intrafamiliar. No necesariamente. No, por eso decía, no podemos vincular actos de violencia con condición económica. Imposible. Porque estamos minimizando los procesos. Ahora bien, hay otras variables sociológicas que sí están presentes. Sin duda, no podemos escapar del factor económico. Sí, pero más allá de la violencia encuentran decisiones políticas, estructurales, ¿no? Decisiones cotidianas. Vuelvo a la definición que ya comenté de Bourgeois cuando dice que es la violencia, y sobre todo presenta los tipos de violencia. La violencia estructural, cuando el Estado se olvida de esta gente que, como tú lo dices, es cargador, pero no le brindó sistemas de educación, sistemas de salud. Por supuesto, y es también lo que pasa en frontera. Por ejemplo, vuelvo aunque me estoy yendo un poco, en la cuestión de la frontera. Es paradójico, se hizo un puente muy lindo, pero no funcionó. El Estado ecuatoriano, bueno, trató de hacer algo, pero los convenios que tuvo con Colombia no funcionaron. Es decir, se quedó una montaña y el puente. Eso pasa también en Ecuador. Así es. Es ineficiente. Ahora, si hablamos del delito, ¿qué decimos? El delito... Como un hecho de violencia también, ¿no? Es fortuito. Muchos estudios lo dicen, el delito no es que el tipo que va a robar sale programado para asesinar a alguien o para decir, no. En este caso, el delito en el espacio urbano funciona de forma fortuita, es decir, la gran mayoría de actos delictivos es porque, a ver, tú o yo me despisté con el celular y me lo extrajeron. Pero ¿qué pasa cuando uno se percata y responde? Claro, como hemos visto, reacciona. El otro va a reaccionar con también el uso de la violencia, y la violencia física incluso llevar a la muerte. Pero la gran mayoría de delitos son fortuitos. Yo tengo una metáfora para poder comprender esto. Hice un trabajo de campo en un lugar X de la ciudad de Quito. Y fue fortuito para mí, pero catastrófico para las personas. Llegó la policía municipal, ¿no? Llegó las señoras vendedoras de jugos, estaban ahí todas alborotadas, discutiendo. Un hombre, indistintamente, tomó una licuadora, se la guardó en el bolsillo y salió volado. Entonces, esos actos son, por eso llamo el término fortuitos. Pero claro, hay que tomar en cuenta que detrás de eso hay todo un aparataje de situaciones. Desde esta perspectiva, Freddy, ¿cómo entendemos el delito del asesinato que se dio al taxista Manuel Alarcón en Ambato? Es un poco crítico la situación, sobre todo para sus familiares. Un dolor imposible de describirlo, pero va muy relacionado a esto. Con los compañeros taxistas me gusta charlar mucho por la gente, porque la propia gente te da respuestas a veces a tus preguntas, sean antropológicas o sociológicas.
me decía, ¿no? El hombre puso fuerza al momento, ¿no? Es decir, la violencia no es justificable para nada, pero la violencia se entra en escena cuando, es decir, hay estas personas que ponen fuerza, etcétera, etcétera. Y resistencia y un choque nefasto para la gente. Así es. Ahora, en este hecho hubo también drogas, aparentemente, ¿no? Que las investigaciones determinarán quizá en el futuro. Bueno, todavía no lo sabemos, porque no hay todavía el registro. Así es, no hay todavía el registro. Es como en abuso sexual, le dice, bueno, el violador se le justifica porque es enfermo mental. No, a ver, es decir, se minimiza un proceso y el otro, ¿no? Entonces, en esto hay que ser, considero yo, a mi parecer, muy sutiles en el análisis, por ejemplo, del señor taxista versus violencia a drogas. Porque a veces se relaciona la violencia con las drogas, pero hay drogas que a quien las usa, no necesariamente le genera violencia. Le genera violencia, ya. Claro, por eso hay que ser muy sutiles, a mi parecer, en vincular el tema a las variables drogas y violencia. Posiblemente, ojo, posiblemente la variable drogas-narcotráfico, posiblemente, pero acá en usos va por otro lado. Muy bien, finalizamos. ¿Cómo las autoridades y la sociedad en su conjunto deben abordar esta problemática social de la violencia para superarlos? Yo considero, y esto lo estoy defendiendo últimamente, que la propia gente plantea muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Frontera, la primera que propone la gente, o dos cosas que propone la gente, es una, la seguridad, y la segunda relacionada al desarrollo. No el desarrollo visto impuesto desde arriba, no, sino el desarrollo de forma endógena, integral, es decir, por supuesto endógena, que la propia gente trata de buscar posibilidades. Ahora, que esto va a permitir, lo primero, reconstruir el tejido social. ¿Y cómo? Acá es cómo reconstruir el tejido social. Que tengamos primero estructuras productivas, locales, por supuesto. Opciones de vida. Sí, eso le va a dar muchas opciones de vida, porque tienen trabajo, tienen etcétera. Que tengamos presencia del Estado, no una presencia militar o militarizada, sino una presencia donde haya, por ejemplo, la suplantación de un tipo de cultivos por otros. Así es. Eso pasa en la frontera, y eso ya se, por ejemplo, cuando la gente fue, los últimos convenios de las FARC, etcétera, que se dividió, no, eso hasta ahora es inexistente. Así es. Y la otra, mucho más local, fortalecer las instituciones. Yo creo que eso es básico. Si las instituciones no se fortalecen, imposible. La gente hará uso de la fuerza. Aparecen o emergen los famosos linchamientos urbanos, que eso es lo que estamos mirando por las redes, ojo. Así es. Es decir, la gente cansada de algo que las instituciones no hacen mucho, o lo que hacen lo hacen poco, por A o B situación que ya lo conocemos, la gente hace uso de la violencia y se convierte en lo que he dicho, en los linchamientos urbanos. No se trata del cambio, ojo, no estoy diciendo que hay que cambiar el modelo, para nada, sino llegar con programas. Es decir, hay, por ejemplo, en Frontera, acá hay programas muy buenos, programas de salud, programas de vivienda muy buenos, que acá en el sector, por ejemplo, Quito, Guayaquil, algunos lugares está funcionando, pero son inexistentes allá. Entonces, llevar estos programas de educación, que en otros lugares, si lo tienen o no lo tienen, bueno, habría que llevarlos. Políticas de Estado, en definitiva, construir políticas de seguridad, políticas de frontera, porque políticas de Estado sí las hay. Más de asistencia, políticas que les permita a la gente reconstruir este tejido social. Los recursos que reciben, por ejemplo, para dar un ejemplo, los recursos que reciben las universidades lo hacen en cantidad, por la cantidad de estudiantes. Pero eso en la frontera inexistente. Incluso en muchas escuelitas unidocentes, ahora en Frontera no hay ni docentes. Entonces, ¿de qué educación estamos hablando? Eso en cuanto a Frontera. En cuanto a nuestro contexto, yo creo que en contexto urbano, la cuestión, un poco olvidarnos de esta idea xenofóbica que se ha generado, que es terrible, la xenofobia, y volver a esto, reforzar las instituciones para que sean las mismas instituciones quienes respalden la labor de la gente. Las instituciones en territorio, locales también, que se empoderan de la realidad social, ¿no? Completamente. Gracias, Freddy, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Freddy Aguilar, antropólogo de profesión, catedrático universitario, dándonos su visión alrededor de la violencia y los hechos de inseguridad, tanto a nivel de frontera como urbano que vive el Ecuador. Esperemos que ustedes tengan una lectura clara de lo que está sucediendo en el país y tengan sus propias conclusiones. Vamos a la pausa y retornamos enseguida. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Shirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Pagar en efectivo es cosa del pasado. Solicita ya tu tarjeta de débito Visa Electron de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato. Realiza todas tus compras de forma rápida, sencilla y cómoda en millones de establecimientos en todo el mundo. Transacciones por internet y cajeros automáticos. Compra, viaja, disfruta y diviértete con la seguridad y la más alta tecnología que te brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, junto a ti. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Somos confianza y seguridad. Apoyamos tus iniciativas. Porque creemos en ti. Somos Acción Tungurahua. Actuamos junto a ti por días mejores. Por gente que tiene sueños pequeños, medianos, grandes y más grandes. Héroes que trabajan día a día. Apoyamos a cada persona de distintos lugares que confía en nosotros. Nuestra carta de presentación es la experiencia a través de los años. Somos confianza y seguridad. Somos Acción Tungurahua, Matriz Ambato. Sucursales La Tacunga y Machachi. Ingeniero Elías Pacari, gerente general. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Shirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. ¿Qué tal, amigos? Y damos inicio a las noticias internacionales. Una presa en Colombia amenaza con devastar a toda una población. Alrededor de 25,000 personas han sido evacuadas. Veamos a continuación las siguientes imágenes.
Las alertas suenan en la central hidroeléctrica colombiana de Ituango. Más de 25.000 personas han sido evacuadas ante el temor a un desbordamiento del río Cauca o, en el peor de los escenarios, una rotura de la presa, lo que provocaría una ola de enormes proporciones que arrasaría las poblaciones ribereñas. Bueno, estamos haciendo una evacuación preventiva de alerta máxima para que el resto de personas que no han evacuado puedan hacerlo de forma inmediata ya. Esta presa, a un centenar de kilómetros al norte de Medellín, forma parte de un gran proyecto hidroeléctrico, el mayor de Colombia, que se empezó a construir hace 8 años. Y hasta aquí el informe internacional. No se olviden que el mundo genera noticia, nosotros la compartimos. Mi nombre es Álvaro Arroba. Gracias a su sintonía. Llegamos así a la parte final de la presente jornada. Hasta la próxima emisión, que tenga un excelente resto del día. Felicidades a todos.